Bienvenidos a su podcast Sentidos, Paranormales. Soy Brujo, el hermano Víctor, Brujo de Catemaco. investigador del tema paranormal, Andrick. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante. Como pueden ver, un capítulo de adoración a la Santa. Es correcto, amigo. Un relato que tiene que ver con esta adoración. Y si te parece, te toco el relato y pues me das tus conclusiones. Lo vamos analizando y observando, ¿sí? Recuerden que la opinión y la última palabra la tienen ustedes. Nosotros solamente damos el punto de vista desde la investigación y desde el tema paranormal, ocultismo. Es correcto. Hay que invitarlos. Claro, los invitamos a que nos regalen un like, que compartan, que se suscriban al canal y que se queden hasta el final del video, amigo. Sí, vamos a tener conclusiones muy interesantes. La verdad, estamos haciendo esto con mucho cariño para ustedes y principalmente para que conozcan de cómo se hacen ciertas cosas y qué no debemos de hacer también. Claro. ¿Por qué? Porque en los relatos que hemos tenido, hay como acciones como consecuencias. Sí, claro. Entonces hay que usarlas con responsabilidad. Que todo es importante. Uh-huh. Ok, y les comentamos nuestro correo electrónico, sentidosparanormales@gmail.com. Se lo repito, sentidosparanormales@gmail.com, en el cual nos pueden enviar sus relatos, sus vivencias, alguna observación también, amigo, ¿por qué no? O Sí. sea, alguna crítica que nos puedan hacer de cómo les ha parecido el podcast, la investigación que ya tenemos. La próxima investigación, es un spoiler, amigo. Así es, por ahí tenemos unas investigaciones por ahí muy interesantes que ya las van a ver, se van a sorprender, muchas energías, muchas cosas ocultas. Al final de cuentas, lo que demostramos o lo que buscamos es que ustedes vean que esto de las cosas paranormales existen. Claro. Y viven con nosotros y conviven día a día con nosotros. Así es, incluso invítenos. Así. Alguna locación, algún que sepan lugar. de algún lugar, ¿no? Con mucho gusto vamos, exploramos y al final damos nuestros puntos de vista o la purificación del mismo lugar, que también es bien importante, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Pues bueno, Andrick, vamos a empezar. Claro que sí. Bueno, cuando la Santa me respondió, así comienza, ¿sale? Fíjate, antes de empezar, dices cuando la Santa me respondió, yo le tengo quiero aclarar, yo tengo mucho respeto, mucha veneración. Yo como brujo trabajo con ella y con sus diferentes colores. Es la misma, pero vamos a platicar. Claro que sí. ¿Sale? Porque van a haber muchas dudas y que ustedes también tienen. Claro que sí. Bueno, nunca creí en nada. Ni santos, ni energías, ni espíritus. Para mí todo eso era sugestión, una necesidad humana de explicarse lo inexplicable. Por eso, cuando descubrí que mi hermano veneraba a la Santa, reaccioné con burla y enojo. Ok. Vivíamos en la misma casa. Una noche entré a su habitación sin tocar y la vi. Una figura vestida con túnica blanca, una guadaña apoyada al costado, velas, flores marchitas, vasos con agua. El aire olía distinto, era pesado, como a incienso viejo y humedad. Yo cité, ¿qué es esta ridiculez? Eso no existe. Mi hermano me miró con una seriedad que nunca le había visto. Y él me dijo, no te metas. Ella escucha. Me reí. Le dije que estaba perdiendo la cabeza, que eso era para gente ignorante, que nada de eso era real. Antes de salir del cuarto, tiré una de las velas al piso y la apagué con el pie. Sí existe, agregué. Que venga y que me lo diga. Perdón que me ría, Sí, claro, sí, es parte de... retar algo que desconoces. Así es. Y muchas veces el ser incrédulo tiene muchas consecuencias. Claro, no lo hagan. Continuamos. Esa fue la primera vez que sentí miedo, aunque todavía
no lo sabía. Pero ya ahí, internamente, Ya sintió algo. O sea, sintió algo, ¿eh? Y decía que no sentía nada, que estaba retando algo, fuerzas que todavía no conocía. Así es. Esa noche soñé que caminaba por un pasillo interminable. Las paredes estaban cubiertas de velas apagadas. Al fondo, una figura me esperaba. No tenía rostro, solo oscuridad bajo la capucha. Cada paso que daba hacia mí, hacia que el suelo crujiera como huesos. Desperté empapado de sudor. Los días siguientes fueron extraños. Las cosas se movían solas, objetos pequeños aparecían donde no los había dejado yo. El espejo del baño se empañaba incluso con agua fría y el vapor se dibujaban formas que no lograba entender del todo. Hasta que una noche vi claramente una guadaña marcada en el vidrio. Está sugestionado, me repetía una y mil veces. Nada más, no te preocupes. Él mismo se lo decía a él para tranquilizarse. Una madrugada me despertó un sonido seco, metálico, como algo golpeando el suelo. Venía del pasillo. Me levanté y caminé despacio. La casa estaba a oscuras. Al llegar al living, la vi. Para los que podamos dar ese contexto, el living es una estancia, Okay. ¿no? Digo, para poder entender todos los términos. Estaba de pie frente a mí. No flotaba, no brillaba, no era una visión etérea, era sólida. La túnica caía pesada hasta el suelo. La calavera me miraba sin ojos, pero sentí que me veía mejor que cualquier persona viva. En una mano sostenía la guadaña, en la otra un reloj sin agujas. No pude moverme y no pude gritar. No creías, dijo, con una voz que no venía de su boca, sino de todos lados. Y aún así me llamaste. Sentí un frío profundo, no en la piel, sino dentro del pecho, como si algo midiera el tiempo que me quedaba. No vengo por ti, continuó, todavía. Quise pedir perdón, quise decir que ahora sí creía, pero entendí algo terrible. A ella no le importaba. La fe no es obligación, ella dijo. Eso es respeto. La figura se desvaneció lentamente, como humo al revés, y la estancia quedó en silencio. A la mañana siguiente, mi hermano me miró y supo. No tuve que decir nada, solo bajé la cabeza. Ella no castiga, pero tampoco olvida. Desde ese día, nunca volví a negar lo que no entiendo. No venero, no le rezo, no le pido nada. Solo hago una cosa cada vez que paso por una imagen de la santa. Ya no la miro con burla. Porque aprendí algo que me costó el alma aceptar. Hay cosas que existen, aunque no creas en ellas. Y algunas solo aparecen cuando tú las desafías. ¿Cómo ves, amigo? Pues mira, te voy a decir que fue una persona dichosa. Aquellos que siguen y adoran a la santa no me van a dejar mentir. Fue una persona dichosa. Preguntarás, ¿por qué? A la santa solamente la ves una vez en tu vida. ¿Sí? A la santa solamente la ves una vez en tu vida. ¿Cuándo crees que es eso? Cuando nos vamos. Cuando ya nos toca el tiempo de partir. Así es. El verla antes de tu partida, pues es una bendición. Porque es algo que ella no se aparece a cualquiera. Incluso entre los devotos. Hay muy pocos relatos donde la llegan a observar.
y principalmente que ella les hable. Sí, claro, aquí claramente el relato es, ella le habló. ¿Por qué? La santa no es buena y no es mala, simplemente es un ser que está para cumplir una función, ayudarnos a trascender. Ok. Muchas veces somos incrédulos. ¿Por qué? Porque si yo no lo he visto, ¿yo por qué voy a creer en algo que no he visto? ¿Tú has visto alguna enfermedad? No. La vives. La vives. Pero no la hasta ves. que oye, la gripe. Es que, pues yo no veo la gripe, pero cuando ya te da gripe, pues sí existe, ¿no? El aire que respiro, pues yo sé que el aire existe porque siempre respiro, ¿no? Ahí está, pero no lo veo. Pero no significa que no lo veas, no significa que no está, ¿no? Dios, Él está, no lo ves. A lo mejor crees que nunca se hace presente, pero movió los hilos y estamos aquí por una deidad superior, que es un Dios. Claro. Entonces, muchas veces es la fe, la creencia, pero cuando jugamos con fuerzas o retamos a fuerzas que no conocemos, a veces hay una respuesta. Y esa respuesta nos puede cambiar el panorama, nos puede cambiar la forma de ver, de sentir o de actuar. Como en este relato. Como en este relato. Son energías, platicábamos, la santa actualmente ya es una religión, como el catolicismo, incluso como el satanismo, ¿no? Ya es una religión. ¿Por qué? Porque ya tienen deidades. La adoración a la santa es una religión, y donde en México tenemos muchísimos fieles, porque es lo único seguro que tenemos antes de partir, es ella. ¿Sí? ¿El culto de dónde sale? Pues desde el inicio, ¿no? Al inicio fue un ángel que Dios mandó, y que cuando lo creó dijo, tu trabajo va a ser que las personas que están en este plano terrenal, cuando llegue su momento de partir y trasciendan a otro plano espiritual, tú vas a hacer el camino, la guía. Tú los vas a llevar de la mano y te vas a ir con ellos. Los vas a llevar al siguiente punto de retorno. Porque la vida, nosotros físicamente creemos que la vida es cuando nacemos y cuando fallecemos. Es esa línea nada más. ¿El proceso natural? Ya no hay nada. No, esto sigue. No tenemos una vida espiritual. Cuando fallecemos es el final de lo terrenal, pero es el principio de lo espiritual. Ok. ¿Sí? Y esto, que tonterías lo que dice el brujo. No. Hay relatos de gente que ha entrado en una fase donde fallecieron y a los 10 minutos, 6 minutos, 1 hora, los volvieron a resucitar. Sí. Y hay documentos donde ellos, cuando regresan, dicen que entraron a un lugar y entraron a un lugar donde había paz. Luz, ¿no? Luz. Vieron seres que ya no estaban con nosotros, seres queridos, familiares, que platicaron y que les decían, no es tu tiempo, y regresaron, ¿no? Hay evidencias científicas que demuestran que es una transición. ¿Falta información científica? Sí, falta. Pero recuerda que la ciencia es magia descubierta, y la magia o la brujería es ciencia que todavía no se descubre. Claro. Entonces todo tiene un porqué, un principio y un final. Entonces digo, esta es una transición. Actualmente es un culto, pero les voy a platicar un poquito de la historia de la santa, ¿no? ¿Sí? Que Astaroth, ¿no? Que es el nombre del ángel. En principio él fue la encomendación, la creación de Dios.
haciendo su trabajo con el paso del tiempo, pues le comentó, cuentan los relatos, que le dijo a Dios, oye, ya no quiero hacer esto, porque hay mucho sufrimiento. Se sensibilizó con el dolor humano, ¿sí? Hay mucha gente que sufre, que deja pendientes, que la familia sufre. Ya no quiero este trabajo. Y le comentó en esta parábola, quítame de este lugar, pon a alguien más, dame otro trabajo. Dios le dijo, no, tú fuiste creada para esta tarea, para esta encomienda. Entonces en la parábola le dice la santa, bueno, quítame los ojos para no ver el sufrimiento. Quítame los oídos para no escuchar el dolor, ni las plegarias, ni las súplicas de aquellos que abandonan. Quítame la boca para no decir nada, ¿sí? Para no dar mi opinión de todo esto que me duele. Por eso fue descarnada. Por eso es parte de la imagen que vemos actualmente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, que cuando nos vamos, ¿qué es lo que queda de nosotros con el paso del tiempo? Nuestros huesos. Por eso la representación, porque al final, cuando partimos, se nos acaba nuestro ciclo de vida. Con el paso del tiempo, lo único que queda son nuestros huesos. Por eso la representación actual de la santa, que ya es una deidad, ya es una religión, porque hay muchos adoradores. Y es un ser que tiene gran poder actualmente, un poder espiritual muy grande, porque son miles y miles, incluso millones de seguidores a lo largo del mundo, no nada más en México. En México, la santa, nosotros tenemos un concepto muy arraigado, a pesar de que muchos digan, yo no lo creo en ello, pero nos vamos a nuestras tradiciones. El Día de Muertos. Sí, sí, sí. El Día de los Santos Inocentes, ¿no? 1 y 2 de noviembre. Adoramos de cierta forma a nuestros difuntos, sí, pero también la adoramos a ella porque ella nos ayudó a trascender. Y en ese momento se abre el portal para que esos seres vengan y estén con nosotros. Por eso muchos les hacemos sus altares, les damos a nuestros difuntos aquellas comidas o bebidas que disfrutaban en vida. Incluso muchos los ven en esas fechas o los escuchan, ¿no? Porque ella permite que eso suceda, porque es tanta la devoción y la energía que le damos. Y ella concede muchos favores, pero es la fe que nosotros damos. Claro. Oye, amigo, y una pregunta, digo. La santa como tal, digo, aquí tenemos unos ejemplares de la santa, pero cuando se le presenta a alguien, ¿es con este tipo de imagen o puede ser varias? Puede ser varias, ¿no? Comúnmente, aquí yo tengo 2 santas muertes. El de las 7 potencias, donde nos ayuda a, pues, principalmente a resolvernos o ayudarnos a desbloquear algunos bloqueos espirituales que tenemos en cuanto al amor, a la salud, al dinero, a la enfermedad, a muchos aspectos. Y la identificamos con ciertos colores. Por ejemplo, la roja, la identificamos, ¿qué es lo rojo? Con el tema del líquido sanguíneo, ¿sí? Nuestro líquido vital, ¿no? Pero también con el amor, con la pasión, con el deseo. Claro. Y comúnmente le pedimos que nos ayude a hacer trabajos de amarles, de endulzamientos, de amor, de relaciones personales, entre parejas, ¿no? Cuando hablamos de la verde, que es de la salud, le pedimos principalmente eso, que haya mucha salud en la familia, en uno mismo, en un enfermo, que lo ayude a salir de sus problemas. Cuando hablamos de la Santa Blanca, que nos ayuda a purificar, a eliminar todo mal, a toda salación. La vamos identificando principalmente por colores para algo en específico. Pero la Santa es la misma, ¿no? Sí.
Simplemente en la devoción le damos más fuerza dependiendo de lo que le vamos a pedir. En la Santa Dorada, pues que nos ayude con mi negocio, con el dinero, que fluya más rápido, que los bloqueos económicos que tengo, que no me aprieten, que me ayude a resolver de las deudas, de aquellos que no me quieren pagar, que mi negocio tenga más fluencia de dinero. Entonces, todo depende de la fe que tú tengas y con qué devoción le vas a pedir. Y yo quiero recalcar también algo bien importante. Claro que sí, amigo. No sé si sea a lo mejor alguna pregunta. De acuerdo a la fe que tú le tengas y lo que le pidas, ella te va a responder. Pero cada acción tiene una reacción. Claro, como todo. ¿Sí? Yo le pido, ¿qué le doy? Y va el primer tips. Ok. Primer tip. Póntenle. Y anoten, ténganlo muy presente. Ella no te pide nada. Uno es el que le ofrece. Porque ella no se va a parar y en ese momento, por favor, mi santa, te pido, por favor, que me ayudes a curar la enfermedad de mi tío, de mi familiar que está enfermo. Te pido que me ayudes a desbloquear el tema económico, que me abras mis caminos. Tú le vas a pedir de corazón y de fe, le vas a rezar, le vas a pedir a ella. Pero también al momento, yo te ofrezco esto. Si tú le ofreces algo, cúmpleselo, porque ella es celosa. Sí, claro. Es un ser demasiado celoso. Si tú no le cumples, ahí está la consecuencia. No te lo va a cumplir y te lo va a cobrar aparte. ¿Sí? Te tengo un relato. Excelente. Ahora amigo. va de mi parte Adelante. un relato. Adelante. Y escuchen. Hace ya varios años visitamos a un hermano en Catemaco, en una comunidad, en la sierra. Este hermano también tiene el don de la brujería. Ok. Él decidió comenzar él era campesino, él se dedicaba a la tierra. Entonces, como sabía que tenía el don, comenzó a instruirse en las artes a desarrollar su don y instruirse en las artes de la brujería. Su poder estaba ligado a la mano de la santa. Él le prometió que si le ayudaba con su fuerza y con su energía, él iba a comenzar y a finalizar su entrenamiento. Y posteriormente le iba a dar sus ofrendas como es debido, de forma constante. Okay. Desafortunadamente, a veces, la brujería es así. A veces, como brujos, nos gusta el poder, nos gustan muchas cosas, ¿no? Entonces, comenzó a capacitarse con un brujo, en este caso, un familiar que se dedicaba a esto. Él era muy bueno, él curaba. Cada trabajo que hacía lo sacaba adelante con el poder de la santa, pero él no recibía nada. Entonces pasó el tiempo y dijo, no, pues es que yo si no recibo nada, yo no puedo mantener a mi familia. Optó por truncar ese aprendizaje e irse a trabajar de nuevo al campo, ¿no? Rompió primero su promesa de decir, yo voy a iniciar y voy a terminar. Le jugaron mal, es cierto. Sufrió un engaño de un familiar que también se dedicaba a la brujería. No. ¿Qué pasó después? Pues él pasó un par de años en el campo y estaba con otros campesinos cosechando la tierra. Dice que se acerca una persona, ¿sí? Como en una moto. En el campo. En el campo. ¿Sí? Ojo, como en una moto, ¿eh? Se acerca, se baja, se quita el casco, lo tira al suelo y le comienza a pegar. Cuando se quita el casco, él se hinca y le comienza a pegar este ser. Dice que era la santa. Okay. Lo vio, que llegó por él, porque él no cumplió con su juramento.
Él gritaba de dolor, él sentía cómo lo golpeaban, cómo lo humillaban, y los demás que estaban ahí le afirmaron la historia. Yo vi que se arrastraba, como si alguien le estaba pegando, pero ellos no miraban a nadie. Ni la imagen de la moto. Nada, ni escucharon ruido, ni nada. Solamente él estaba tirado en el suelo, se estaba cubriendo como que alguien lo estaba golpeando y gritaba. Pero no se veía. Pero nadie miraba nada. Ellos creían que le dio un ataque de histeria, de pánico. Ellos decían, pues es que nosotros vimos que de repente se hincó, se cubrió y se tiró al suelo y comenzó a gritar. Como si alguien lo estuviera atacando y golpeando. Él dice que fue y le dijo, todavía falta mucho que me pagues. Se puso el casco, subió y se fue y desapareció. Cuando se dio esto, él se paró y dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Es que ella vino por mí. ¿Quién es ella? Ella vino por mí. Es que aquí no hay nadie. ¿No escucharon cuando llegó? No hay nadie. En ese momento, él agarró y se regresó a su casa. Antes de un mes, él perdió totalmente la vista. Totalmente la vista. Ese fue el pago más grande que ella le pidió. Fue por su vista. Fue con los médicos y es que yo no veo nada. Entonces, O sea, no veía un problema. No miraba nada, no tenía problemas. Pero él ya no miraba, ya no mira. Entonces, fuimos, también un servidor, estuvimos platicando con él, haciendo algunos rituales. Actualmente ve bultos nada más, ve como sombras, ¿no? Pero todavía no recupera la vista, pero ya tiene un poco de más visión. O sea, su penitencia ya está terminando, ya está por culminar. Pero te digo, hay muchos casos iguales donde ella se te aparece. ¿Y sabes lo que él dice? No tiene coraje. Él se arrepiente primero de no haber terminado lo que prometió. Como un compromiso propio. Su compromiso. Y lo segundo dice, pues al final yo estoy muy agradecido porque a la muerte solamente la ves una vez. Yo la vi 2 veces. Aunque vino a castigarme. Sí, me vino a castigar. Pero yo la vi. La voy a ver 2 veces en mi vida. ¿No? ¿Cómo ves? Complicado, ¿no, amigo? Porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que a lo mejor no cumplió con su compromiso, pero fue por causa de fuerza mayor, ¿no? O sea, ya no tenía que comer, ni siquiera para él ni para su familia. Pero aquí la importancia es de ver la forma de cómo cumplir algo que prometes, ¿no? Sí, pero ella no te abandona, ¿eh? Déjame decirte que aquellos que son devotos, y lo saben, ella no te abandona. Porque cuando en verdad, porque también es eso, a veces hay mucha gente que la tiene, se tatúa, tiene collares, pero por aparentar, pero no tiene una devoción firme. Cuando tú tienes una devoción firme, de aquellos seguidores que nos siguen y que algunos llegan a adorar a la santa, no me vas a engañar, ella nunca te deja sola, nunca te va a dejar solo. Si tú a lo mejor no tienes para comer, ella va a ver la forma y te va a llegar algo para que tú comas ese día. ¿Sí? Y así es. A lo mejor en ese momento, a lo mejor él no... Es que cuando eres incrédulo, cuando tú no crees en fuerzas, pues te da igual. Yo voy a ir a tal lugar, no espanta. Te llevas una sorpresa. Sí, claro. Peor, Oye, que esto... el doble, ¿no? No, sí. Entonces, cuando tú retas a ciertas entidades que tienen un poder muy grande, la sorpresa al final es muy grande, ¿no? Y él corrió con suerte, porque hay gente que la ha retado, que se queda loca. ¿Sí?
Se queda porque no soporta ese impacto de verla también. Pero son muy pocas las personas que la logran ver más de una vez en la vida. Ok. Oye, amigo, y hablando de esto, ¿se le puede pedir cualquier cosa? Sí y no. ¿A qué me refiero? Sí y no. O sea, bueno, termina. Cuando tú haces un pacto, normalmente tú pides y a cambio das algo en un pacto. Okay. En el caso con la santa, también le puedes pedir algo a cambio de algo, ¿no? Digo, trabajo por trabajo. Uh-huh. Para no meternos tan a detalle, porque a lo mejor me puedes decir qué tipo de trabajos sí, qué tipo de trabajos no. Pero digo, como cualquier cosa, podemos hablar de mucho. Y cosas fuertes, cosas Sí. tranquilas, pero a grandes rasgos, sí se le puede pedir cualquier cosa. Sí, pero depende de la devoción. Depende de la fe. Mira, todos aquellos que nos escuchan, digo, la fe no es de Dios nada más. La fe es una fuerza muy poderosa que tiene el ser humano a creer en algo que le va a ayudar muy fuerte. Okay. Sí, es una creencia muy fuerte que tú crees tanto con la mente, con el espíritu y con el cuerpo. Que tú estás seguro, tú me vas a ayudar a hacer esto, pero yo te voy a ofrecer esto. Todo tiene algo equivalente. Si pides algo grande, le vas a dar algo grande. Claro. ¿No? ¿Sí? Ahora, hay que ser conscientes también de dónde estamos, en qué sentido, qué tengo a mi alrededor. Yo quiero hacerme multimillonario, yo le voy a pedir que me haga rico, sí, pero tú qué vas a hacer también para lograrlo. Si vas a estar todo el día en tu casa, pues nunca te va a llegar, nadie va a llegar y te va a soltar dinero gratis, claro. ¿No? Lo que se le pide es de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Si tú comienzas un negocio, tú le puedes pedir que te traiga clientes. Y a cambio te voy a dar tu altar, te voy a poner tu vaso de alcohol, te voy a poner tu puro, te voy a poner tus dulces, tus flores, tu agüita para que tomes. Uh-huh. Lo que tú le ofrezcas, ella te lo va a aceptar siempre que sea de corazón, de fe. ¿Sí? Pero si yo voy de que, me está yendo mal en la vida, Dios, no, pues Dios no me ayuda. A ver, Santa, ayúdame. Pero no está convencido. Pero no estás convencido, uh-huh. Exactamente. ¿Sí? Ella no va a voltear a verte, va a decir, pues tú me estás utilizando, yo no te voy a dar algo que, ¿para qué? Claro. ¿No? Yo que recibo a cambio, la atención, la adoración. Yo te decía antes, por ejemplo, con el diablo. Antes a lo mejor quería almas humanas. ¿Por qué? Porque el diablo no era tan conocido. Uh-huh. O el mal era un estigma. Ahorita el mal todos conocemos. Y hay una religión, el diablo ya hay una religión a Satanás. Entonces él ya no quiere almas, él ya lo tiene, él ya sabe que en cualquier momento tú decides bien o mal, pues él se va, claro, con el que se lo elija. Pero él quiere adoración, que tú le reces, le pongas su vela, siempre pienses en él, cuando le pidas a él. Uh-huh. Es lo que él quiere. La santa es igual. ¿Sí? Hay personas que ponen también que la santa al nivel de Dios. No. Dios es el creador de todo. Claro. ¿Sí? Está Lucifer. Es un ángel. Fue un ángel. Uh-huh. O es un ángel desterrado, porque al final de cuentas sigue siendo un ángel. Su creación fue un ángel. Lucero de la mañana. ¿Sí? Uh-huh. El diablo, como le quieran llamar. El señor de las mentiras. Al final de cuentas él es un ángel. Simplemente eligió un camino. Claro. El libre albedrío. Nosotros tenemos el libre albedrío de creer o no creer. Uh-huh. Lo que es cierto, que existe y tiene un poder fuerte. Y aquí lo vimos en el relato. No lo creía. No lo creo, no existe. Claro que existe.
él lo vivió. Yo la he visto, me tocó una vez verla, pero no me tocó verla, no me ha hablado, ¿no? Pero me tocó verla en físico, ¿no? Pero con otra, te digo, cada quien puede llegar a verla de forma diferente. Interpretación diferente. Así es. Yo en el momento en que la vi, era una mujer hermosa, de blanco, blanquita con cabello negro, negro, negro como la noche, y blanca, un blanco bonito, ¿no? Y de complexión, una mujer hermosa. Y pasó, y la seguí con la mirada, y hizo, a que yo iba caminando aquí, hizo que yo hiciera esto, ¿no? Y cuando terminé de voltear, fíjate, iba pasando en un lugar también de esotérico, y habían unas santas de 2 metros. Cuando terminé la vista, estaba la Santa Muerte, de 2 metros. Y ella una ya blanca. Y ella ya nada más pasó, como diciéndome, recuerda que aquí estoy. Ok. ¿No? Entonces, muy diferente, pero lo que sí les digo es que si ustedes tienen una adoración a ella, respétenla y cumplan principalmente lo que ustedes prometan. Si ustedes piden algo y quieren ofrecer algo, primero piensen, ¿qué tanto yo puedo en verdad ofrecerle? Okay. No se atrevan a decirle, por favor, quiero mucho dinero, que me vaya muy bien y yo te prometo que te voy a hacer un rezo con mucha gente. Y no lo haces. Estás incumpliendo Estás una palabra. incumpliendo. Si tú prometes, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer tu altar, te voy a dar licor, el mejor licor que yo pueda, mis posibilidades. Te voy a dar dulces, flores, hácelo, pónselo, ella te lo va a agradecer. Todo lo que tú le ofrezcas, ella te lo va a agradecer y te va a proteger, porque es un ser protector contra males, contra enemigos, contra enfermedades, pero con fe y devoción. No prometas más de lo que no puedas cumplir. ¿Sí? Okay. Porque hay una consecuencia. Y la consecuencia a veces es peor de lo que tú estás pidiendo. Ok. Oye, amigo, y para cerrar mi tema o mis preguntas, ¿puedes pedirle a la santa no nada más para ti, sino para alguien más? Sí, protección. Pero que tú, o sea, yo le pido para alguien más, pero el pago lo hago yo. Sí. Okay. Tú puedes pedir que proteja a tus seres queridos, a cualquier ser querido. Incluso tenemos la Santa Negra. Okay. Que lo utilizamos para hacer trabajos, pues, malos de destrucción, por así decirlos. Trabajos para maldecir a alguna persona, para que le vaya mal. ¿Sí? Lo podemos hacer. Okay. Pero esos trabajos, entre más fe tú tengas, sí pueden resultar. Son más fuertes. ¿Sí? Y más un brujo, porque maneja las energías. Nosotros trabajamos cuando son trabajos oscuros, de quitar a alguien del camino, de cerrarle la boca con la Santa Negra. ¿Sí? Porque ella nos representa con ese manto oscuro. El manto oscuro, la Santa Muerte Negra, es parte de ocultismo, parte de la magia para hacer daño a una persona. Más quitarla. Oscuro. Así es. Pero como les digo, son pactos que uno mismo hace, son promesas que uno hace, porque pues arrebatarle la existencia a alguien o quitarlo del camino no es fácil. No es nada más de, ay, ¿por qué un trabajo tiene pues no digamos costo, sino tiene un sacrificio un poco más elevado que otros? Pues porque estás hablando de quitar a una persona de tu vida. O no de tu vida, de tu camino. ¿Sí? Alejarla, que no se acerque más.
Pues claro, ahí como les dije, de acuerdo a lo que tú pidas es lo que hay que ofrecer. ¿Sí? Wow. Tema muy interesante. ¿No? Y muy fuerte, ¿eh? Y muy fuerte. Y muy fuerte en muchos aspectos. Demasiado, pero pues seguirlos invitando a que nos regalen un like, compartan, suscríbanse al canal. Incluso les vuelvo a repetir nuestro correo electrónico. Sí, es más, los invito a que en este podcast escriban alguna petición, si quieren alguna oración dedicada a la Santa para algún tema en específico. Voy a hacer un video también, un video corto de unos 2 a 5 minutos de un ritual para pedir pues por el amor, por el dinero, por dedicado a la Santa o lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Sin ningún problema. También los vamos a ir viendo en el canal para que ahí los vayan viendo y vayan tomando nota de todo ello. Pero, ojo, siempre con fe, ¿sí? Porque si ustedes van dudando de, a ver si me ayuda, no, esto es fe. Muchas veces la brujería y todo esto no es un juego, es tener fe. Ella me va a ayudar, ella me va a ayudar, esta entidad me va a ayudar, porque yo sé, yo creo en su poder y sé en su fuerza que puede hacer las cosas. Sí, siempre mente positiva. ¿Sí? Incluso en los pasajes de la Biblia que dice, ¿no? Que decía Jesús cuando curó de la vista a este mendigo cuando iba pasando, cúrame, que no veo de la vista, tócame, que con tus palabras me vas a curar. Y cuando iba pasando le agarró su ropa y le dijo, a ver, párate, abre tus ojos. Y cuando lo abrió dijo, veo, tú me curaste. Dijo, no, yo no te curé, te curó tu fe. Y eso viene en el pasaje. Y lo dice muy claro, tú puedes tener una fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la semilla más dura. Es pequeñita, pero es una de las semillas más duras que existen en la naturaleza. Es una parábola que te indica que aunque tú tengas una fe pequeña, pero que sea muy fuerte, ¿sí? Que sea sin condición. Correcto. Es lo que te quiere decir. Cuando tú tienes fe, que sea sin condición, sea una fe incondicional, con todo. Eso también le va a dar fuerza a la entidad para que tú puedas hacer un cambio en tu vida. Excelente. Excelente, amigo. Pues nada más, sentidosparanormales@gmail.com. Así es. Sentidosparanormales@gmail.com. Bien, esto fue Sentidos Paranormales. Cuando la lógica termina, el misterio comienza.